propio Hijo. Dios tiene un plan de bendición, pero no lo realiza sin el hombre. Pero bien y mal, vida feliz o dolor, no son realidades que afectan al hombre en forma individual. Hay solidaridad de destinos. Dios elige individuos en vista de la multitud. Un ejemplo es el pecado del rey David. David es el modelo de rey por excelencia, pero también, como hombre, comete faltas. Una de ellas es cuando realiza el censo. Va contra Dios como único defensor y recibe un castigo que va a afectar a todo el pueblo. Por eso, en su historia, Israel reconoce como raíz del sufrimiento que afecta a los hombres en la malversación del más hermoso don de Dios, la libertad. Libertad no como concepto filosófico, sino como situación contraria a la servidumbre. Es en este sentido cuando Israel recuerda su historia. Verá el pecado de desobediencia cometido por los primeros padres de la humanidad, Adán y Eva, como signo de la entrada del mal en el horizonte de la humanidad. ¿Cómo se soluciona? El llamado es siempre a la conversión, la expiación hacia Dios. El pobre, el justo, el que sufre por otros, el que se humilla frente a los pecados cometidos, el que busca a Dios con un corazón limpio y dócil al amor y que se dispone a aceptar el dolor que pesa sobre él y los otros, ese es el mediador, es la víctima que Dios acepta. Esa convicción lo tienen ya los profetas. Ejemplo es en el profeta Isaías la imagen del siervo doliente, que va a llegar a su plenitud y va a ser encarnado por Jesús en el camino de su pasión en la cruz. Jesús, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Él que dará su vida en precio de rescate por muchos. Él es la víctima que reconcilia, que renueva la alianza con el precio de su sangre. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, va a decir. El dolor de Jesús es expresión suprema de su despojo de sí mismo, para darle en el amor la primacía al Padre. Es contrapartida del desamor, que es pecado. Jesús ha vencido el mal con el bien. Su dolor, que no es respuesta al problema del dolor, pero es modelo, es ejemplo para todos los que sufren. Él se hace solidario con aquellos que están en la angustia y sufrimiento. Tiene también otro significado. El dolor de Jesús es victoria contra el odio e impulso para el amor. Jesús vence el pecado en su raíz y lo hace tomando sobre sí la consecuencia del pecado, el dolor, para restablecer el amor. Desde entonces el sufrimiento adquiere un nuevo significado, incluso la muerte. De ser signo de rechazo a Dios y de huida, pasa a ser expresión y camino del amor, de un amor en plenitud. Jesús hizo del dolor fuente de vida eterna. María también recorre ese camino. Es asociada a Cristo en la redención, especialmente en su dolor. Recordemos que es en la cruz donde María es madre. Ahí tienes a tu Hijo. Ella es capaz de aceptar, cargar y soportar los sufrimientos de su Hijo porque sabe que así da paso
al triunfo del amor. Por tanto, la invitación no es a huir del dolor, sino ser capaces de recuperar en nosotros esa fe de ser constructores de nueva humanidad, forjadores de historia, que asociados a Dios y a la Virgen, somos capaces de construir un mundo que pueda ser mejor, más fraterno y familiar. Jesús nos hace la invitación a ser más veraces, nos invita a educarnos a nosotros mismos para vencer toda frivolidad y al mismo tiempo ser más esos hombres nuevos a su imagen. ¿Estamos dispuestos a que el amor a la manera de Cristo sea nuestro itinerario para cambiar el mundo?